¿Alguna vez te has preguntado por qué el Medio Oriente, esa región donde nacieron algunas de las civilizaciones más antiguas y grandiosas del planeta, parece estar atrapada en un ciclo interminable de conflictos que duran miles de años? ¿Qué causas profundas hacen que países como Israel y Palestina, junto con muchas naciones árabes que comparten fronteras y a veces historias comunes, sigan enfrentándose sin lograr una paz duradera? Y dentro del mundo musulmán, que en esencia profesa una misma fe, ¿por qué existen divisiones tan marcadas entre suníes y chiíes que no solo los separan en creencias, sino que en muchos casos los enfrentan con hostilidad y violencia? ¿Cuál es la razón real detrás de este estado constante de guerra que parece envolver a tantos países islámicos sin importar la época? La clave para entender este fenómeno se encuentra en una antigua profecía, un mensaje divino registrado en la Biblia que ha perdurado a través de los siglos y sigue moldeando la realidad en política y social del mundo actual, aunque pocos la analicen a fondo. Para descubrir esta historia hay que viajar miles de años atrás a un paisaje árido y casi inhóspito, un vasto desierto donde vivía una joven llamada Agar. No era una princesa ni tenía títulos nobles, sino que era una sirvienta en la casa de Abram y Sarai, quienes más tarde serían conocidos como Abraham y Sara, figuras centrales en las tradiciones religiosas. En aquel entonces, Sara sufría una tristeza profunda porque no podía tener hijos, algo que en su cultura no solo era una pena personal, sino una carga social enorme, ya que la descendencia era vista como la mayor bendición y el símbolo definitivo de prosperidad y continuidad de un linaje sagrado. Esta incapacidad la llenaba de frustración y ansiedad, dando inicio a una cadena de eventos con repercusiones que llegan hasta nuestros días. Si quieres entender a fondo cómo esta antigua historia sigue influyendo en el presente del Medio Oriente y conocer todos los detalles que pocos cuentan, quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte al canal para no perderte nada de este contenido que cambiará tu forma de ver la historia y el mundo. En aquellos tiempos, tener hijos no era solo un deseo, sino una necesidad vital y social para cualquier familia, especialmente porque garantizar la continuidad del nombre y el legado familiar era lo más importante que una persona podía lograr. La descendencia representaba no solo la esperanza de un futuro seguro, sino también el reflejo del honor y la prosperidad de toda una generación. Por eso, cuando Sara no pudo concebir, tomó una decisión que era común en esa época, aunque cargada de complicaciones emocionales. Le entregó a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham en su lugar. Este tipo de arreglo era una práctica aceptada, pero no sin generar tensiones profundas. Agar quedó embarazada, pero lejos de traer alegría, su estado provocó en Sara sentimientos de celos intensos y amargura, emociones que marcaron un antes y un después en la convivencia familiar. La joven sierva, que en un principio solo quería cumplir con su deber, pasó a ser tratada con dureza y rechazo, sintiéndose completamente indeseada y marginada en la misma casa donde servía. Angustiada y dolida por ese trato injusto, Agar decidió huir hacia el desierto, un lugar inhóspito lleno de desafíos, donde la supervivencia era incierta y la soledad aplastante. Pero fue precisamente en ese desierto árido, donde el horizonte parecía no tener fin y la esperanza era casi inexistente, que ocurrió un encuentro divino que cambiaría para siempre el destino no solo de Agar, sino de la humanidad entera. Un ángel del Señor se le apareció junto a un manantial de agua y le habló con palabras cargadas de misterio y un peso enorme de destino. Le ordenó que regresara con su señora y se sometiera a ella, prometiéndole que multiplicaría tanto su descendencia que sería imposible contarlos. Luego vino una profecía inquietante y reveladora a la vez.
Agar estaba embarazada de un hijo al que debía llamar Ismael, porque el Señor había escuchado su sufrimiento. Ese niño sería como un asno salvaje entre los hombres, con la mano contra todos y la mano de todos contra él, y viviría en constante conflicto con sus hermanos. Estas palabras, registradas en Génesis 16:11, retumban con fuerza. Un hombre como un asno salvaje. Párate un momento y deja que ese mensaje te penetre, porque no es cualquier cosa. Esa descripción de Ismael como un hombre indómito y en guerra constante no solo refleja una realidad histórica, sino que también resuena en los conflictos que vemos hoy en día en el Medio Oriente. ¿Qué significa realmente esto en el contexto del mundo antiguo? Los asnos salvajes representaban mucho más que un simple animal. Simbolizaban la libertad indomable, una independencia feroz y un espíritu que no se doblegaba ni se podía someter. A diferencia de los animales domesticados que vivían bajo el control humano y seguían órdenes, el asno salvaje vagaba libre, era impredecible, obstinado y, en muchas ocasiones, causaba problemas y conflictos. Así que llamar a Ismael un hombre como un asno salvaje no era solo una metáfora cualquiera, sino una marca clara para él y sus descendientes. Personas destinadas a vivir fuera de los límites de la civilización establecida, con un carácter independiente al extremo, que a menudo generaban disturbios y se mostraban desafiantes allá donde iban. Pero la cosa se pone más intensa. La profecía dice que su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Esto no era solo una descripción de su personalidad rebelde, sino un pronóstico profético sobre una vida marcada por el conflicto, la tensión constante y las luchas interminables. Se sugiere que Ismael y su descendencia estarían siempre envueltos en enfrentamientos, disputas y batallas que no se resolverían en una sola generación, sino que se arrastrarían a lo largo del tiempo, creando un legado de inestabilidad. Es como si la sangre que nace de ese momento llevara consigo un peso de inquietud, de almas perturbadas, y finalmente se menciona que vivirá en hostilidad hacia todos sus hermanos. Esta última frase es un golpe directo al corazón de toda la historia. Los hermanos de Ismael se refieren directamente a Isaac y a sus descendientes, los hijos de Abraham con Sara. Es aquí donde se plantan las raíces de una rivalidad que trascenderá siglos, donde los lazos de sangre se ven tensados hasta romperse por conflictos que marcarán la historia del Medio Oriente hasta nuestros días. La línea de Isaac se convertiría en la base fundamental del pueblo judío y a través de ellos, tanto el cristianismo como el islam trazarían sus raíces espirituales y culturales. Esta relación entre hermanos no es simplemente un vínculo familiar, sino que simboliza una rivalidad profunda y milenaria entre pueblos, religiones y naciones que ha marcado y definido gran parte de la historia del Medio Oriente hasta hoy. Lo que empezó como una profecía divina pronunciada en el calor y el polvo de un desierto antiguo, se ha convertido en la semilla de una historia compleja, llena de dolor y enfrentamientos que aún sigue creciendo. Esta verdad espiritual va mucho más allá de las fronteras políticas o las divisiones étnicas. Apunta a un drama cósmico que involucra la identidad, el destino y un propósito divino que se extiende a través de los siglos. Pero, ¿quién era realmente Ismael? ¿Por qué su historia tiene tanta importancia? ¿Cómo es que esta antigua declaración ha resonado a lo largo del tiempo y sigue influyendo en los conflictos que hoy sacuden al mundo? Estas preguntas son clave para entender no solo la historia, sino también las dinámicas que todavía gobiernan el Medio Oriente y sus tensiones interminables. Para responder a estas preguntas, que parecen sencillas a primera vista,
pero que en realidad encierran capas profundas de significado. Primero, debemos dejar atrás la superficie de los relatos históricos y las escrituras que solemos leer. Hay que adentrarse en un terreno mucho más complejo y profundo, donde se entrelazan símbolos milenarios, significados ocultos y esa búsqueda humana inagotable de identidad, pertenencia y un sentido claro de propósito. Ismael, reconocido como el primogénito de Abraham, no es simplemente un personaje más en estas narrativas, sino un patriarca elegido que representa el origen de tres de las religiones más influyentes y extendidas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, es vital comprender que Ismael no nació de Sara, la esposa legítima y reconocida formalmente de Abraham, sino de Agar, una mujer esclava que pertenecía a la casa de Abraham y Sara, cuya posición social marcaba una diferencia fundamental. Esta división, la de ser hijo de la esposa legítima o ser hijo de la sierva, no solo estableció un estatus social desigual, sino que sembró una brecha profunda y duradera entre linajes y destinos, una separación que la historia ha intentado cerrar, pero que persiste como una herida abierta a lo largo de milenios. Cuando finalmente llegó el nacimiento de Isaac, un evento milagroso que trajo alegría y esperanza a Abraham y Sara, quedó completamente claro que el pacto divino, esa promesa sagrada hecha por Dios a Abraham, que aseguraba que sus descendientes serían una gran nación bendecida, se cumpliría a través de Isaac y no a través de Ismael. Esta elección divina no fue un mero detalle familiar. Fue un punto decisivo y transformador que marcaría no solo el futuro de una familia, sino el destino de tribus enteras, pueblos y naciones que emergerían de estos linajes distintos. La tensión entre Ismael e Isaac, entre sus madres y entre sus descendientes, se convirtió en algo mucho más que un drama familiar. Se transformó en la base misma de un conflicto histórico y espiritual profundo que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Este hilo invisible atraviesa siglos de guerras interminables, divisiones religiosas arraigadas y disputas territoriales que parecen eternas. Es la resonancia persistente de una profecía que sigue moldeando vidas, sociedades y destinos hasta nuestros días, a menudo de maneras que la mayoría no logra comprender en toda su complejidad y profundidad. Sin embargo, en medio de esta antigua profecía, también se encuentra una paradoja profunda y fascinante. Aunque está predestinado que Ismael enfrente numerosas luchas y conflictos a lo largo de su vida, el abandono no forma parte del plan divino. Muy al contrario, Dios le asegura bendiciones significativas, prometiéndole que será padre de una gran nación, y se compromete a escuchar el clamor desesperado de Agar, la sierva solitaria, y de su hijo. Esta combinación compleja y a la vez poderosa de bendición y dificultad, de promesas llenas de esperanza, junto a conflictos inevitables, de libertad que a veces choca con enfrentamientos constantes, es precisamente el punto donde realmente se inicia la historia del Medio Oriente tal como la conocemos. Al comenzar este viaje de descubrimiento y análisis, prepárate para observar la historia del Medio Oriente desde una óptica completamente renovada y enriquecida. No se trata solo de conocer hechos o fechas, sino de comprender las profundas raíces espirituales, sociales y humanas que explican las dinámicas actuales, aquellas fuerzas invisibles y antiguas que todavía influyen en los acontecimientos, en las relaciones y en las tensiones que experimentamos hoy. Este recorrido nos permitirá entender mejor la complejidad de una región que ha sido el crisol de civilizaciones, religiones y conflictos, y cómo esas antiguas profecías se manifiestan todavía en la realidad que vivimos. Abre bien los ojos y la mente para descubrir las profundas raíces espirituales que se esconden mucho más allá de la superficie visible,
para escuchar esos susurros divinos que permanecen ocultos detrás del constante estruendo de conflictos, guerras y disputas que parecen no tener fin. Estas verdades antiguas, que laten bajo las arenas del tiempo y la historia, nos revelan que la historia de Ismael e Isaac es mucho más que un simple relato sobre dos hermanos enfrentados o una rivalidad familiar. Se trata de una narrativa profunda y compleja que aborda temas fundamentales como el destino, la legitimidad y el desarrollo de un pacto sagrado que Dios estableció con toda la humanidad. Un pacto que ha influenciado generaciones y civilizaciones enteras. Para poder comprender por qué la sombra del conflicto ha perseguido a los descendientes de estos hermanos durante miles de años, es necesario sumergirnos en el corazón mismo de este drama familiar ancestral. Este drama no solo definió linajes de sangre, sino que también moldeó el paisaje espiritual, cultural y geopolítico de numerosas civilizaciones, dejando una huella indeleble en la historia mundial. Ahora, imagina por un momento la tienda de Abraham, instalada en las vastas y áridas llanuras del desierto. Es un lugar donde las promesas divinas chocan con las debilidades humanas, un escenario donde la fe y la incertidumbre se entrelazan. Abraham, un hombre elegido por Dios para ser el padre de muchas naciones, lleva un nombre que en sí mismo significa Padre de multitud, un título que encierra una responsabilidad y un destino inmensos. La promesa que Dios le hizo fue asombrosa y rebosante de esperanza. De Abraham surgirían naciones tan numerosas como las estrellas que brillan en el cielo nocturno, y a través de sus descendientes, el mundo entero sería bendecido con innumerables dones y beneficios, tal como se registra en el libro de Génesis 17, 4, 6. Pero esta promesa, tan grandiosa como era, no estuvo exenta de retos profundos y complejidades que pondrían a prueba la fe y la fortaleza de quienes estaban involucrados en esta historia. Esta promesa divina llegó acompañada de dos figuras centrales que marcarían el curso de la historia: la bendición de Isaac, hijo legítimo de Sara, la mujer con la que Abraham tenía un pacto sagrado y formalizado ante Dios, y el nacimiento de Ismael, hijo de Agar, la sierva de la casa. Aunque el nacimiento de Ismael fue producto de una situación compleja, llena de desesperación humana y condicionada por las costumbres culturales de aquel tiempo, no dejó de ser un acto de intervención divina. Dios escuchó atentamente el clamor angustiado de Agar, la sierva solitaria y marginada, y respondió bendiciendo a su hijo, prometiendo que de su descendencia surgiría una gran nación, un pueblo que tendría un papel decisivo en la historia mundial. Sin embargo, a pesar de esta bendición, Ismael no fue designado como el hijo del pacto. Esa distinción recayó en Isaac, quien nació milagrosamente cuando Sara ya estaba en una avanzada edad, un verdadero milagro que reafirmó la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac fue escogido como el heredero legítimo para recibir las bendiciones del pacto divino, y a través de él y su descendencia, estas bendiciones fluirían y se extenderían para siempre, moldeando la historia y la espiritualidad de múltiples pueblos. Esta diferenciación no solo definió la línea directa de la promesa, sino que también estableció las bases para las relaciones complejas y a menudo tensas entre los descendientes de ambos hijos, una realidad que continúa vigente hasta nuestros días. Esta distinción marcó el inicio de una división profunda y duradera, sembrando las semillas de un antagonismo que se prolongaría a lo largo de generaciones y que afectaría no solo a una familia, sino a pueblos enteros. A primera vista, Ismael era el primogénito, el heredero legítimo según las tradiciones antiguas y las costumbres sociales y culturales de aquella época, que otorgaban especial valor al primogénito como sucesor natural.
Sin embargo, en un nivel espiritual y bajo el pacto divino establecido por Dios con Abraham, la primacía y el derecho a la herencia recayeron sobre Isaac. Esta tensión entre dos realidades, la terrenal y la espiritual, no se limitó a simples disputas familiares ni a rivalidades personales, sino que tuvo consecuencias históricas de gran magnitud, llegando a definir el destino de naciones enteras, cuyas huellas aún son evidentes en la actualidad. La narrativa bíblica recoge un momento crucial de instrucción divina, expresado con una claridad que, aunque dolorosa, fue innegable. Dios le comunicó a Abraham con firmeza y determinación que por Isaac será llamada tu descendencia. Génesis 21:12. Es fácil imaginar la lucha interna y el conflicto emocional que debió enfrentar el corazón de Abraham ante esta revelación, ya que su primer hijo, Ismael, el primogénito, no sería quien continuaría con el pacto sagrado que Dios le había prometido. En cambio, ese honor y responsabilidad recayeron en Isaac, el hijo nacido de su esposa Sara, en circunstancias milagrosas, un hecho que simbolizaba la fidelidad y el cumplimiento de la promesa divina, pero que también marcó el inicio de tensiones y divisiones que perdurarían durante siglos. Los celos profundos de Sarai y el trato duro y severo que recibió Agar fueron la manifestación tangible y dolorosa de esa tensión invisible que existía en el seno de la familia. No se trataba solo de una diferencia superficial o un conflicto pasajero, sino de una división espiritual y emocional profunda que fracturaba los lazos familiares y marcaba el destino de todos los involucrados. Esta división se convirtió en una barrera invisible que dificultaba la convivencia y sembraba semillas de resentimiento y sufrimiento. Finalmente, Abraham recibió una orden clara y decisiva de parte de Dios. Debía enviar a Agar e Ismael al desierto, un acto que, aunque parecía cruel a simple vista, no representaba un rechazo absoluto ni un abandono total, sino una acción necesaria dentro del plan divino. Un paso indispensable que colocaría a los descendientes de Ismael en un camino separado, muchas veces lleno de retos, desafíos y conflictos que tendrían que enfrentar por sí mismos. Pero la historia no termina con esta separación dolorosa. Es crucial entender que el destino de Ismael no fue el abandono, ni una condena o maldición divina. Por el contrario, Dios le brindó seguridad y protección a Agar en el desierto, con palabras que aún resuenan con esperanza. Haré de él una gran nación. Génesis 21:18. Los descendientes de Ismael, a pesar de estar separados del pacto sagrado que Dios estableció con Abraham, estaban destinados a convertirse en un pueblo fuerte, poderoso y numeroso. Esta promesa se refleja hoy en las vastas y orgullosas tribus árabes que trazan su linaje hasta Ismael, manteniendo viva la memoria de esa bendición divina y esa promesa ancestral que marcó el inicio de su historia como nación. Esta fractura familiar profunda, marcada por la tensión entre el pacto divino y el derecho de nacimiento legítimo, entre la bendición otorgada por Dios y la exclusión que sufrieron algunos, se convirtió en un modelo emblemático que definiría no solo una historia familiar, sino siglos enteros de luchas, rivalidades y conflictos que han dejado una huella imborrable en la historia mundial y especialmente en las complejas relaciones políticas, sociales y culturales del Medio Oriente. No estamos simplemente ante un enfrentamiento entre dos familias o linajes individuales, sino ante una división mucho más amplia y compleja que ha permeado a lo largo del tiempo culturas enteras, condicionando no solo la identidad, sino también la configuración geográfica y territorial de la región. Esta división ha influido profundamente en la manera en que los pueblos de esta zona han interactuado entre sí,
generando tensiones que se han prolongado y evolucionado hasta la actualidad. Los conflictos derivados de esta fractura ancestral no solo afectan fronteras o disputas políticas, sino que tocan aspectos esenciales de la identidad, la religión, la cultura y la historia compartida de millones de personas. Esta realidad ha contribuido a moldear una región donde las rivalidades y las alianzas fluctuantes forman parte de un entramado histórico que sigue vigente y que sigue definiendo la dinámica del Medio Oriente contemporáneo. Los descendientes de Isaac, a través de su hijo Jacob, quien posteriormente recibiría el nombre de Israel, un título cargado de significado que simboliza la identidad y destino de todo un pueblo, se convirtieron en el pueblo judío, los fieles guardianes del pacto sagrado establecido con Dios. Este pacto no solo les otorgaba la responsabilidad de preservar una herencia espiritual única, sino que también los designaba como custodios de la tierra prometida, un territorio que para ellos representa mucho más que un espacio geográfico. Es un símbolo profundo de su fe, historia y conexión espiritual que ha perdurado a través de milenios. Por otro lado, los descendientes de Ismael, que con el paso del tiempo dieron origen a los pueblos árabes, se dispersaron ampliamente por toda la vasta península arábiga y más allá, extendiendo su influencia y cultura a lo largo de una región que es tan diversa como compleja. Estos pueblos enfrentaron a lo largo de la historia una realidad marcada por numerosos conflictos, tanto internos como externos, luchando por consolidar su identidad y supervivencia en un entorno muchas veces hostil y desafiante. La búsqueda de la paz, tanto interna como con sus vecinos, ha sido una meta constante pero esquiva, que ha enfrentado innumerables obstáculos a lo largo de los siglos. Este contraste y paralelismo entre las dos líneas de descendencia no solo definen una división territorial o política, sino que reflejan identidades culturales y espirituales profundamente arraigadas que han influenciado la historia y la dinámica social del Medio Oriente hasta nuestros días. Esta división no se puede reducir simplemente a cuestiones de territorio o política, aunque estos elementos hayan sido la manifestación visible del conflicto. Más allá de eso, se trata de una separación espiritual y existencial, un choque profundo de identidades que fueron forjadas en el fuego de una promesa divina y moldeadas por las decisiones humanas a lo largo de la historia. Este enfrentamiento va mucho más allá de lo tangible y toca lo más profundo del ser y la pertenencia, la fe y la herencia, dejando un legado que continúa influenciando no solo la región, sino también la dinámica religiosa y cultural del mundo entero. Esta grieta, esta profunda fractura, ha sido ampliada y complejizada a lo largo de los siglos, no solo por las disputas territoriales, sino también por la influencia contundente de la religión, la cultura y la misma historia. El judaísmo considera a Isaac y a sus descendientes como el pueblo elegido por Dios, portadores exclusivos del legado del pacto sagrado, una responsabilidad que se refleja en sus prácticas, creencias y en la preservación de su identidad. De manera similar, el cristianismo, que surge directamente de esas raíces judías, honra la línea de Isaac como un elemento central en el plan divino de salvación, colocando a este linaje en el corazón de su fe y doctrina. Por otro lado, el Islam traza su herencia espiritual a través de Ismael y Abraham, y profesa un respeto profundo y reverente hacia Ismael y Agar. Reconoce a Ismael no solo como un ancestro, sino también como un profeta fundamental y antepasado directo del profeta Mahoma, figura central en la historia islámica. Sin embargo, a pesar de esta cercanía espiritual y de las conexiones históricas que unen a estas religiones, las tensiones y conflictos derivados de reclamos territoriales, interpretaciones religiosas distintas y rivalidades políticas no han cesado,
manteniendo viva la discordia en la región. Esta antigua disputa por el derecho de nacimiento, por la legitimidad y la bendición, es clave para entender por qué la paz sigue siendo tan esquiva en el Medio Oriente y en muchas naciones islámicas. El legado de Ismael e Isaac no es solo una historia de bendición, sino también una historia de rivalidad entrelazada que permea las narrativas religiosas, las identidades culturales y las realidades geopolíticas de toda la región. La lucha entre los descendientes de Ismael e Isaac no está relegada a los antiguos rollos polvorientos de la historia. Está viva y presente en el conflicto constante entre Israel y sus vecinos árabes, en las divisiones sectarias profundas entre musulmanes suníes y chiíes, y en las disputas que giran en torno a tierras sagradas y relatos históricos controversiales que alimentan el fuego de la discordia. Pero detrás de toda esta densa capa de política y religión se esconde una historia mucho más profunda y humana, una historia tejida con los anhelos más esenciales del ser humano: el deseo de ser reconocido, la búsqueda incansable de justicia y el anhelo por el favor divino que dé sentido y dirección a la vida. Cada uno de los bandos involucrados en este conflicto lleva consigo heridas profundas, cicatrices de siglos enteros de dolor, sufrimiento y pérdida. Estas heridas han moldeado identidades complejas, forjadas a partir de promesas hechas en tiempos antiguos y traiciones que, aunque a veces solo percibidas, han dejado marcas imborrables en la memoria colectiva. Este drama familiar, tan intenso y cargado de significado, entre Ismael e Isaac no es simplemente una cuestión de genealogía o linaje, sino que sirve como el telón de fondo para una historia mucho más amplia que se despliega entre naciones enteras. Es una historia escrita con sangre, marcada por la fe inquebrantable y nutrida por la esperanza constante de un futuro mejor. Esta narrativa resuena profundamente con la antigua profecía divina pronunciada sobre Agar hace siglos, una profecía que no solo refleja conflictos pasados, sino que sigue influyendo poderosamente en el presente. Lo que comenzó como un relato familiar íntimo se ha convertido en una saga vasta y compleja, íntimamente ligada a la fe y al destino, que sigue moldeando la realidad política, social y espiritual de todo el Medio Oriente y más allá. Esta historia nos invita a mirar más allá de la superficie y a entender las raíces profundas que explican muchas de las tensiones y luchas que todavía enfrentamos hoy. La profecía que fue dada sobre el hijo de Agar no se trató simplemente de un mensaje privado o un secreto oculto, sino que se convirtió en un plan divino de gran alcance que ha moldeado el destino de numerosos pueblos y civilizaciones a lo largo de toda la historia humana. Para entender con claridad las raíces de los conflictos actuales que azotan al Medio Oriente y a muchos países islámicos, es imprescindible seguir paso a paso cómo esas antiguas y poderosas promesas se fueron transformando con el tiempo en naciones consolidadas, vastos imperios y legados duraderos que todavía hoy, de manera tangible y profunda, continúan influyendo en la política, la cultura y las relaciones internacionales del mundo. Los hijos de Ismael, quienes nacieron mientras él vivía en las duras y áridas tierras del desierto, no solo crecieron en número, sino que se dispersaron ampliamente por los extensos territorios de la península arábiga y regiones circundantes. Según el relato bíblico, Ismael tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales llegó a convertirse en líder de grandes y poderosas tribus. Génesis 25, 13, 16. Estas tribus constituyen la base fundamental del pueblo árabe actual, un pueblo que se caracteriza por su gran diversidad cultural, un profundo orgullo por sus raíces, una independencia férrea y una organización social basada en estructuras tribales que han persistido a lo largo de los siglos. El espíritu del asno salvaje, mencionado en la profecía,
refleja con precisión este modo de vida nómada y libre de estos pueblos. Son grupos acostumbrados a moverse con libertad absoluta, autosuficientes en condiciones muchas veces adversas, pero que también se ven envueltos con frecuencia en conflictos, no solo con sus vecinos inmediatos, sino incluso dentro de sus propias tribus, debido a disputas por recursos, liderazgo y territorio. Esta dualidad de libertad y conflicto define gran parte de su historia y su identidad hasta nuestros días. Mientras tanto, la línea familiar de Isaac, a través de su hijo Jacob, quien más tarde recibiría el nombre de Israel, un título que simboliza la identidad y el destino de un pueblo, dio origen a las 12 tribus de Israel, un grupo elegido y destinado a heredar la tierra prometida por Dios. La historia de estas tribus, narrada con detalle y reverencia en las Escrituras Sagradas, está llena de episodios que reflejan una relación especial y única con Dios. Esta relación estuvo marcada por múltiples desafíos, periodos de exilio forzado, luchas internas y externas, y una esperanza constante y eterna de un regreso triunfal a la Tierra Santa, que se convirtió en el símbolo de su identidad colectiva y espiritual. Por otro lado, ambas familias, la de Ismael y la de Isaac, crecieron y se desarrollaron como naciones distintas, con caminos y destinos que a veces parecían divergentes, pero que siempre estuvieron entrelazados de manera profunda. Sus vidas, aunque separadas por diferencias de linaje y promesas divinas, se cruzaron en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. En algunos momentos, estas interacciones fueron pacíficas, marcadas por la convivencia y el intercambio cultural. Sin embargo, en muchos otros, estuvieron teñidas de conflictos, disputas territoriales y luchas por el poder, ya que ambos grupos buscaban no solo sobrevivir, sino también establecerse firmemente y encontrar su lugar legítimo en el mundo. Este entrelazamiento de destinos ha dejado una marca profunda e imborrable en la historia del Medio Oriente, una región que se ha convertido en un verdadero crisol de culturas, religiones y conflictos. Esta conexión histórica no solo es importante para entender el pasado, sino que sigue siendo un factor crucial y determinante para comprender las complejas dinámicas políticas, sociales y religiosas que afectan a la región en la actualidad, donde las heridas y las alianzas de siglos todavía moldean las relaciones entre pueblos y naciones. La historia está llena de innumerables batallas y enfrentamientos, muchos de ellos documentados en textos antiguos y relatos tradicionales. Tal como advierte la profecía, su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Las tribus descendientes de Ismael a menudo se encontraron en conflictos internos, luchando entre sí por poder, territorio o influencia. La Biblia registra múltiples episodios de batallas, traiciones, alianzas cambiantes y rivalidades intensas que reflejan la complejidad y dificultad de estas relaciones históricas. Esta realidad fracturada y conflictiva ha sido el telón de fondo sobre el cual han evolucionado las naciones y las religiones que conocemos hoy. Con el paso de los siglos, de estas raíces antiguas surgieron nuevas religiones que transformaron la faz espiritual y cultural del mundo. El judaísmo, que mantiene su vínculo especial a través de la línea de Isaac, preservó y transmitió una tradición rica en fe, ley y costumbres que han perdurado hasta nuestros días. El cristianismo, nacido de las mismas raíces judías, centró su mensaje en la figura de Jesucristo, ampliando y redefiniendo la promesa divina con un enfoque en la salvación y el amor universal. Por su parte, el Islam surgió en el siglo VII después de Cristo como una religión que trazaba sus orígenes espirituales a través de Ismael, reconociéndolo no solo como ancestro, sino también como profeta, una figura fundamental en la genealogía espiritual islámica. Aunque el Islam cambió radicalmente el mapa religioso del mundo
y consolidó una nueva civilización. Las antiguas rivalidades, tensiones y divisiones entre los descendientes de Isaac e Ismael no desaparecieron con la llegada de esta nueva fe. Al contrario, estas tensiones históricas se manifestaron de distintas maneras, adaptándose a los nuevos contextos políticos, sociales y religiosos, y siguen siendo una de las claves para entender los conflictos que persisten en el Medio Oriente hasta hoy. Las tribus árabes, inicialmente dispersas y diversas, se unieron bajo la bandera del Islam y emprendieron una rápida expansión que les permitió conquistar vastas regiones en poco tiempo. Este fenómeno transformó no solo el mapa geopolítico del Medio Oriente, sino que también creó una nueva identidad colectiva que mezclaba religión, cultura y poder político. Sin embargo, a pesar de esta unidad inicial, dentro del Islam comenzaron a surgir divisiones significativas, especialmente entre los musulmanes suníes y chiíes. Estas discrepancias no solo reflejan diferencias teológicas, sino que representan conflictos políticos profundos que han moldeado la historia de la región durante siglos, actuando como un espejo de las antiguas tensiones familiares y rivalidades que se remontan a los primeros tiempos. El Medio Oriente se convirtió en un punto de encuentro crucial, donde grandes imperios y religiones se cruzaron y compitieron por el control. Los persas, con su vasto imperio aqueménida, y luego el imperio sasánida, los romanos y más tarde los bizantinos, que dejaron una fuerte influencia cultural y religiosa, los otomanos, que dominaron la región durante siglos, y las potencias europeas, que entraron en escena en la época moderna, todos ellos contribuyeron a tejer una compleja red de conflictos y alianzas. Cada uno dejó una huella indeleble en la historia y en las dinámicas de poder que aún perduran. Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes por igual, se convirtió en el epicentro de estas luchas, simbolizando los conflictos fraternos y territoriales que se han prolongado a lo largo de los siglos. Esta ciudad representa mucho más que un lugar geográfico. Es un símbolo vivo de las disputas religiosas, políticas y culturales que han definido la región. En tiempos modernos, estas luchas se intensificaron considerablemente, transformando al Medio Oriente en un verdadero campo de batalla donde fuerzas religiosas, políticas y culturales compiten ferozmente. Estas tensiones no solo influyen en la geopolítica regional, sino que tienen repercusiones globales, definiendo en gran medida las relaciones internacionales y el equilibrio de poder en el mundo contemporáneo. La caída del poderoso Imperio Otomano marcó el fin de una era y dio paso a una nueva etapa de control europeo sobre vastas regiones del Medio Oriente, un periodo que trajo consigo grandes cambios políticos y sociales. La creación del Estado de Israel en 1948, aunque para muchos fue la realización de una antigua promesa, también significó el desplazamiento forzado de miles de palestinos, generando heridas frescas sobre cicatrices ya profundas y dolorosas. Durante décadas, la región fue testigo de múltiples y sangrientos conflictos, desde guerras árabe-israelíes que marcaron el siglo XX hasta guerras civiles devastadoras en distintos países árabes, pasando por episodios de violencia sectaria que exacerbaron las divisiones religiosas y sociales. Además, estas confrontaciones se convirtieron en escenarios donde potencias mundiales intervinieron, transformando los conflictos locales en asuntos de alcance global. A pesar de toda esta violencia, sufrimiento y destrucción, la profecía que habla de Ismael se manifiesta como una bendición y una lucha constante. Los descendientes de Ismael lograron conformar un pueblo numeroso y fuerte, portador de una cultura rica, diversa y profundamente orgullosa de su historia y tradiciones. Sin embargo,
Esta misma historia está marcada por conflictos tanto internos entre las diversas tribus y grupos como externos en su relación con otras naciones y pueblos. La paz duradera parece haber sido un ideal esquivo para ellos, una meta que, hasta ahora, ha resultado difícil de alcanzar. La profecía que se refiere a Ismael va mucho más allá de ser simplemente un relato histórico. Es una narrativa que habla sobre un pueblo unido, no solo por su destino predestinado, sino también por las decisiones que han tomado a lo largo del tiempo. Es una historia de libertad, con sus límites inherentes, de orgullo arraigado y de dolor profundo que ha marcado generaciones enteras. El espíritu del asno salvaje, mencionado en la profecía, no simboliza únicamente la lucha constante, sino también la resiliencia y la supervivencia frente a las adversidades. Representa un apego firme a la identidad propia y una esperanza persistente de alcanzar respeto y paz en medio de un entorno muchas veces hostil y conflictivo. Si observamos con más atención y detenimiento, podemos ver cómo estas antiguas profecías siguen teniendo un impacto significativo en la política actual, en las identidades culturales y religiosas, y en las esperanzas y sueños de millones de personas en todo el mundo. Estamos situados en una intersección crítica entre la historia y el presente, donde se despliega un legado poderoso, pero también doloroso, emanado de la profecía pronunciada a Agar hace siglos. Este legado sigue vivo y activo, manifestándose en el Medio Oriente y en gran parte del mundo islámico, moldeando realidades y conflictos contemporáneos. La imagen de Ismael como el asno salvaje, que en tiempos antiguos fue un símbolo de independencia feroz y libertad indomable, ahora se refleja en la persistencia de conflictos interminables, divisiones profundas dentro y entre comunidades y luchas políticas complejas que desafían soluciones fáciles. Este símbolo continúa evocando la complejidad de una región marcada por su historia milenaria y sus heridas no sanadas, recordándonos que el pasado y el presente están inextricablemente ligados en una trama que define el futuro. Estos conflictos no se pueden reducir simplemente a disputas superficiales por territorio o poder político. En realidad, representan luchas mucho más profundas que involucran la identidad misma de los pueblos, sus creencias religiosas y tensiones históricas que no han encontrado resolución después de miles de años. Para comprender la complejidad de estos enfrentamientos modernos, es imprescindible abordar primero el núcleo y el corazón de la controversia que ha marcado la región durante generaciones. El conflicto israelí-palestino. Jerusalén, una ciudad sagrada venerada tanto por judíos, cristianos y musulmanes, se erige como el epicentro espiritual y político de esta disputa, cargando con un peso simbólico y religioso que trasciende fronteras y cronologías. Los israelíes, que trazan su herencia ancestral hasta Isaac, ven esta tierra como la herencia legítima prometida por Dios a sus antepasados, un lugar que representa no solo su hogar físico, sino el centro de su identidad cultural y espiritual. Por otro lado, los palestinos, quienes son tradicionalmente considerados descendientes de Ismael, reclaman esa misma tierra como su legítimo hogar, sustentando su derecho en siglos de presencia histórica, cultura viva y una conexión profunda que va más allá de lo material. Para ambos pueblos, estas reclamaciones no son meramente políticas ni geográficas, son expresiones intensas de fe, historia y un sentido profundo de pertenencia que está intrínsecamente tejido en el ADN de su identidad colectiva. Este conflicto, por tanto, es mucho más que un simple problema territorial. Es una lucha por reconocimiento, dignidad y el derecho a existir en un lugar que ambos consideran sagrado y esencial para su continuidad como pueblo.
La historia compartida, con sus momentos de convivencia y enfrentamiento, se entrelaza con la espiritualidad y la cultura, creando una realidad compleja que sigue definiendo las relaciones entre estos pueblos hoy en día. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 representó un punto de inflexión trascendental para millones de judíos en todo el mundo. Para ellos, fue el cumplimiento de una promesa antigua, un regreso esperado y largamente anhelado a su tierra ancestral después de siglos marcados por el exilio forzado, la persecución y el sufrimiento. Este momento histórico simbolizaba la esperanza de reconstrucción, de identidad reafirmada y de un futuro donde podrían vivir en libertad y seguridad en su propio hogar. Sin embargo, este mismo acontecimiento tuvo un significado muy distinto para los palestinos y muchos pueblos árabes de la región. Para ellos, la creación del Estado de Israel significó pérdida profunda, la expulsión forzada de sus hogares, el desplazamiento masivo y un sentimiento persistente de injusticia que ha marcado sus vidas y generaciones enteras. Esta dualidad de experiencias ha generado una herida que todavía está abierta y que se refleja en la compleja realidad política y social de la región. Las guerras de 1948, 1967 y los numerosos conflictos posteriores no han hecho más que perpetuar un ciclo doloroso de violencia y desconfianza mutua. La magnitud del sufrimiento es inmensa en ambos lados. La pérdida de vidas humanas, la destrucción de hogares y la inseguridad constante que afecta a millones. A menudo, este dolor real queda opacado por la retórica política, las agendas nacionales y las heridas históricas profundas que dificultan cualquier avance hacia la reconciliación. Este conflicto prolongado y complejo es quizás la expresión moderna más clara y tangible de aquella profecía ancestral que habló de luchas y divisiones entre descendientes de Ismael e Isaac. Es un recordatorio de cómo el pasado y las promesas antiguas siguen influenciando el presente, moldeando no solo la geopolítica, sino también las esperanzas y miedos de toda una región. Los descendientes de Ismael han vivido durante siglos con la mano levantada en constante oposición, no solo contra sus vecinos, sino especialmente en confrontación directa con los descendientes de su hermano Isaac. Esta realidad dolorosa es la manifestación palpable de la palabra divina pronunciada hace milenios, un legado de conflicto que se ha transmitido de generación en generación, pasando de padre a hijo, dejando una huella profunda en la historia y en la memoria colectiva de estos pueblos. Sin embargo, la historia de estos enfrentamientos no se limita únicamente a la disputa entre Israel y Palestina, sino que se extiende por toda la vasta y compleja región del Medio Oriente. En este amplio escenario, las guerras civiles, la violencia sectaria y las convulsiones políticas han marcado profundamente la vida de millones de personas, generando sufrimiento, desplazamientos y una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Un claro ejemplo de esto es la guerra civil en Siria, que comenzó en 2011 y rápidamente devastó una nación entera. Este conflicto no solo ha destruido infraestructura y vidas, sino que ha convertido al país en un campo de batalla donde diversas facciones internas y potencias extranjeras se enfrentan por intereses estratégicos y políticos. Las divisiones sectarias que se encuentran en el corazón de esta guerra, enfrentando a rebeldes suníes contra un gobierno liderado por chiíes, son un reflejo directo de las tensiones históricas y religiosas que se originaron hace siglos, basadas en disputas sobre liderazgo y doctrinas dentro del Islam. Otro ejemplo trágico de estos conflictos es la guerra en Yemen. En este país, los combates entre los rebeldes hutíes, en su mayoría chiíes, y una coalición suní liderada por Arabia Saudita han provocado una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI.
Millones de personas enfrentan hambre severa, brotes de enfermedades y desplazamientos masivos forzados por la violencia. Esta guerra no solo es una lucha local, sino también un escenario de rivalidades regionales e internacionales que complican aún más la búsqueda de una solución pacífica. Estos conflictos, impulsados por ambiciones políticas, diferencias religiosas profundas y agravios históricos acumulados, llevan la impronta indeleble de la antigua disputa familiar entre los descendientes de Ismael e Isaac. Son tensiones que no solo dividen naciones, sino que también fracturan comunidades y familias, perpetuando un ciclo de violencia y desconfianza que parece difícil de romper. Mientras esta guerra proxy entre potencias regionales continúa sin dar señales claras de solución, estos conflictos complejos, impulsados por ambiciones políticas, diferencias religiosas profundas y agravios históricos arraigados, llevan la marca indeleble de una antigua disputa familiar que data de miles de años, la entre los descendientes de Ismael e Isaac. Pero las divisiones no solo se manifiestan en confrontaciones externas entre naciones y grupos. También hay luchas internas muy intensas dentro del propio mundo árabe, donde diferentes sectas religiosas y facciones políticas compiten ferozmente por el poder y la influencia, generando consecuencias devastadoras que afectan a millones de personas inocentes. Una de las divisiones más significativas y duraderas dentro del Islam es la separación entre suníes y chiíes. Una fractura que se originó a partir de desacuerdos fundamentales sobre quién debía liderar a la comunidad musulmana tras la muerte del profeta Mahoma. Esta división histórica ha evolucionado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una fuente constante de rivalidad intensa, violencia y conflictos en numerosos países como Irak, Líbano, Bahrein y Pakistán. Esta realidad ejemplifica claramente la advertencia de la antigua profecía sobre la mano de Ismael que estaría en contra de todos, incluso de sus propios hermanos, subrayando la profundidad y persistencia de estas tensiones. Ante este panorama, la gran pregunta que queda en el aire es si las generaciones que viven hoy y las que vendrán podrán superar finalmente las divisiones que fueron predichas hace tanto tiempo. ¿Será posible que los hijos de Ismael e Isaac, a pesar de su historia de hostilidad y enfrentamiento, puedan dejar atrás el rencor y el odio y abrazar en cambio su humanidad común, construyendo puentes de reconciliación y convivencia? Aunque la profecía habló de conflicto y dificultades, también dejó abierta la puerta a la esperanza. Una esperanza profunda de que la paz no es un ideal inalcanzable, que la reconciliación puede sanar incluso las heridas más antiguas y profundas, y que un nuevo capítulo, más luminoso y justo, puede ser escrito en la historia de estos pueblos. Después de haber recorrido el largo y, en muchas ocasiones, doloroso camino que han transitado los descendientes de Ismael e Isaac, desde aquella antigua profecía pronunciada en los desiertos ancestrales hasta los conflictos modernos que hoy seguimos viviendo, nos enfrentamos a una pregunta que resuena con fuerza en el corazón de todos aquellos que buscan comprensión, reconciliación y esperanza para el futuro. ¿Existe realmente un camino que nos permita salir de este ciclo interminable de hostilidad, enemistad y confrontación? ¿Será posible, en algún momento de la historia, alcanzar una paz auténtica y duradera entre estos pueblos cuyas historias están tan intrincadamente entrelazadas, pero que al mismo tiempo se han mantenido divididas por tantas diferencias y conflictos? Esta pregunta no solo es una inquietud política o social, sino un llamado profundo a la reflexión humana y espiritual. Se trata de entender si, más allá de las heridas, rencores y tradiciones de enfrentamiento, hay espacio para un encuentro genuino que permita construir puentes,
sanar heridas y crear un futuro donde la coexistencia pacífica no sea solo un sueño, sino una realidad alcanzable. En medio de tanta complejidad y dolor, la esperanza sigue viva, invitándonos a imaginar y trabajar por un destino distinto, uno donde las diferencias sean respetadas y las antiguas divisiones puedan ser superadas en favor de una humanidad compartida. La respuesta a estas preguntas tan profundas y a la compleja realidad que enfrentamos se encuentra en la misma narrativa divina que desde el principio reveló la lucha y el conflicto entre los descendientes de Ismael e Isaac. Aunque la profecía dada a Agar, la sierva de Sara, predijo tiempos de conflicto, dificultades y tensiones interminables, también contenía dentro de sí mismas las semillas de bendición y esperanza que no pueden ser ignoradas. Dios no abandonó a Ismael, ni tampoco a sus descendientes, más bien les brindó una promesa firme y clara que ha resonado a través de los siglos. En el libro de Génesis 17:20, Dios le habla directamente a Abraham con palabras llenas de compromiso y misericordia. En cuanto a Ismael, yo te he oído. Ciertamente lo bendeciré, lo haré fructífero y multiplicaré su descendencia en gran manera. Será padre de 12 príncipes y lo convertiré en una gran nación. Esta declaración no solo reafirma la importancia y dignidad de Ismael y su linaje, sino que también señala un futuro lleno de prosperidad y relevancia para sus descendientes en la historia humana. Es un recordatorio poderoso de que pese a las dificultades y enfrentamientos, existe un plan divino que abarca tanto la bendición como la prueba y que invita a la esperanza y a la reconciliación. Al reflexionar detenidamente sobre la larga, compleja y difícil historia que ha marcado el recorrido de los descendientes de Ismael e Isaac, podemos reconocer con claridad las profundas raíces espirituales que han moldeado su camino a lo largo de los siglos. Este camino no ha sido sencillo ni uniforme, sino que ha estado marcado por bendiciones divinas, luchas constantes y anhelos profundos que han guiado y definido la identidad de estos pueblos. Sin embargo, más allá de los conflictos aparentes y de las divisiones que a menudo han parecido insuperables, se encuentra una esperanza mucho mayor y más poderosa, una esperanza que apunta directamente al poder transformador de Jesucristo, el Salvador prometido para toda la humanidad, que ofrece reconciliación, paz y renovación espiritual. Es importante reconocer que los descendientes de Ismael, muchos de los cuales practican el Islam y poseen una rica herencia cultural y religiosa, han atravesado siglos de dificultades, conflictos internos y externos, así como momentos de profunda confusión espiritual. Pero esta historia, por más compleja y dolorosa que sea, no está grabada en piedra ni es un destino inmutable. Existe la posibilidad, abierta y real, de cambio y redención, impulsada por la fe, el entendimiento y el compromiso con la paz y la reconciliación. Esta narrativa invita a mirar más allá de las divisiones superficiales y a buscar caminos que permitan construir un futuro donde las heridas puedan sanar y donde la unidad y la esperanza prevalezcan. Las divisiones y hostilidades que han persistido durante tanto tiempo en la historia de la humanidad son un recordatorio doloroso y constante de la fragilidad, el quebranto y las heridas profundas que afectan no solo a las relaciones entre pueblos, sino también al corazón mismo del mundo. Sin embargo, a pesar de estas realidades sombrías y desafiantes, el deseo de Dios nunca ha sido que sus hijos permanezcan divididos, enfrentados ni atrapados en conflictos interminables que solo generan sufrimiento y separación. La Biblia nos enseña con claridad que Jesucristo vino a traer algo mucho más grande y transformador: salvación, paz y reconciliación para toda la humanidad, sin excepción. Jesucristo es proclamado como el Príncipe de Paz,
una figura anunciada en las Escrituras, específicamente en Isaías 9:6, quien ofrece una vida nueva, liberada de las cadenas del odio, del miedo paralizante y de la oscuridad espiritual que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Este mensaje de esperanza y renovación no está destinado solo a un grupo particular, sino que el llamado del Evangelio es para cada persona, incluyendo a los descendientes de Ismael que han cargado durante siglos con la pesada carga de conflictos, divisiones y sufrimiento. El Evangelio invita a cada individuo a dar un paso de fe, abandonar sus pecados, aceptar el perdón ofrecido gratuitamente y abrazar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Es un llamado a la transformación profunda del corazón y del espíritu, a encontrar en Cristo un refugio seguro y una fuente inagotable de paz interior. Guardamos con fervor y esperanza la oración de que algún día muchos, entre los descendientes de Ismael, reconozcan la verdad profunda del amor inmenso y el sacrificio supremo de Cristo, y que lleguen a conocerlo personalmente, experimentando una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, una paz que puede sanar las heridas más profundas y unir a los pueblos en un amor verdadero. Esta salvación no implica rechazar la herencia ni la cultura, sino recibir una vida nueva en Cristo, convirtiéndose en parte de la familia de Dios y compartiendo sus promesas eternas. En Jesús, las viejas divisiones entre pueblos se superan. Él une a todos los creyentes como un solo cuerpo, derribando muros de hostilidad y creando una nueva humanidad reconciliada con Dios y entre sí. La esperanza del Evangelio es que los descendientes de Ismael e Isaac, junto con todos los pueblos, puedan caminar juntos bajo la luz de la paz y el amor de Cristo. Esta es la verdadera realización de la antigua promesa, un futuro no definido por el conflicto, sino por la unidad en Cristo, donde antiguos enemigos se convierten en hermanos y hermanas, y las heridas de la historia son sanadas. Que esta esperanza nos inspire a todos a orar, trabajar y compartir el amor de Jesús, para que llegue el día en que la paz reine en el Medio Oriente y en todo el mundo. Si este mensaje te tocó y quieres ser parte de esta esperanza, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video para que más personas conozcan esta verdad y juntos podamos construir un mundo mejor.